Buenos días, chicos. El día de hoy estamos nuevamente en una clase de razonamiento verbal y el tema de hoy es la sustitución léxica desde el punto de vista de la sinonimia, porque hay otros aspectos, ¿no? Podríamos hablar de sustitución léxica de antonimia, ¿no? Cuando cambiamos un término por otro para darle el sentido opuesto al enunciado. En este caso, decimos que la sustitución léxica implica el uso de la relación de sinonimia, ¿no? Al reemplazar un término por otro, teniendo en cuenta que el significado tiene que tener similitud, relación, para no cambiar el sentido del enunciado, el sentido del contexto, ¿no? Ahora bien, es importante tener en cuenta que para una sustitución léxica por sinonimia debemos tener en cuenta los siguientes requerimientos o condiciones. Que las palabras que vamos a reemplazar una por otra deben estar relacionadas por el campo semántico, ¿ok? Deben corresponder a un mismo campo semántico en cuanto a su significado, ¿no? Ahora bien, el segundo aspecto dice que debemos de emplear términos que correspondan a una misma categoría gramatical. Cuando hablamos de categoría gramatical tenemos que entender que los términos que empleamos pueden ser sustantivos, adjetivos, hasta formas verbales. Y si yo voy a emplear un término o una palabra para reemplazarla por otra, tiene que ser de la misma categoría gramatical. No puedo cambiar un sustantivo por un adjetivo, por ejemplo, ¿no? Porque estaría rompiendo esta condición. Ahora bien, y la tercera condición o requerimiento es que deben expresar significados semejantes, y eso es básico, imprescindible, necesario, ¿no? Porque yo no puedo reemplazar un término por otro cuando no hay semejanza, porque estaría alterando, en este caso, el significado del contexto, cambiaría el contexto, ¿no? Es decir, cambiaría la intención comunicativa. Ahora bien, si hablamos de sinonimia en la sustitución léxica, tenemos que tener en cuenta claramente qué tipos de sinónimos me permiten a mí poder sustituir unos por otros. Y para ello vamos a ver de cuántas formas puedo clasificar a los sinónimos. En este caso vamos a encontrar tres clasificaciones. De manera que vamos a encontrar sinónimos absolutos, sinónimos relativos y sinónimos con diferencia de grado. Ahora ustedes me dirán qué diferencia hay entre uno y otro. Lógicamente su misma denominación lo explica, ¿no? Cuando hablamos de sinónimos absolutos o también llamados totales, se llaman así porque la carga significativa que tienen es la misma prácticamente, casi un 100%, lo cual permite intercambiarlos, sustituirlos dentro del contexto de manera fácil, sin alterar con ello el significado de lo que queremos expresar. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, son aquellos que significativamente son casi iguales en su totalidad, son en su totalidad equivalentes. Por ello pueden ser intercambiados dentro del contexto sin alterar su significado. Es decir, por ejemplo, si empleo la palabra alcalde o burgomaestro dentro de un enunciado, podemos reemplazarlo sin ninguna alteración. Un ejemplo podría ser: el alcalde electo gobernará por 4 años, por un periodo de 4 años. Yo puedo reemplazarlo por el burgomaestro electo gobernará por un periodo de 4 años. Y el enunciado no se ha alterado en lo más mínimo. Ahora bien, con respecto a los sinónimos relativos o parciales, ¿no? Son aquellos relacionados parcialmente en su significado. Por ello, no siempre pueden ser reemplazados o intercambiados en el contexto, o también llamado oración, porque alteran su significado. Ejemplo, yo acá tengo la palabra quebró y fracturó. Muchas veces empleamos la palabra reemplazándola, pero en realidad, si tenemos en cuenta el significado real que tienen las palabras, no corresponderían. Por ejemplo, yo digo, la caída de Luis le costó una fractura, por ejemplo, ¿no? Vamos a emplear el término que está acá. Luis se fracturó la pierna con la caída. Luis se fracturó la pierna en la caída.
No puedo decir Luis se quebró, porque hay un término con mayor precisión para el contexto, que en este caso es fracturó. Porque eso se fractura, no se quiebra, ¿ok? En el caso de los sinónimos con diferencia de grado, son aquellas palabras referidas a un mismo aspecto, ¿no? Digamos temperatura, digamos sabores, etcétera, pero que juegan entre sí por una diferencia de intensidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo acá húmedo y mojado, son sinónimos con diferencia de grado, porque este tiene menor grado que este de acá, ¿no? Hablamos de humedad, pero en realidad estamos hablando de algo que ha absorbido líquido, ¿no? Sea agua, lo que fuere, y cuando decimos que está húmedo, esto tiene menor intensidad que mojado, ¿ok? Expresa menor intensidad que mojado. Vamos a ver un poquito acá, a reconocer qué tipo de relación sinonímica hay entre estos términos, ¿ok? Por ejemplo, yo digo escalón y peldaño, ¿no? Una escalera, ¿qué es lo que bajo o qué es lo que, cómo está estructurada en función a un número determinado de escalones o peldaños? Por lo tanto, tengo que reconocer que acá hay una sinonimia absoluta. Si digo pesado y cansino, por ejemplo, yo digo, mi abuelo tiene un caminar cansino. ¿Qué significa cansino? Lento, ¿no? Pausado. ¿Por qué? Por la edad. En cambio, cuando hablo de pesado, puedo referirme a algo que es, por su proporción, pues tiene mayor peso, ¿no? No hay una misma relación de significación, por lo tanto diría que acá hay una relación de sinonimia relativa. Alterado y modificado. Alterado y modificado. ¿Será lo mismo? ¿Tiene relación? Sí. De sinonimia total, no. Porque yo puedo decir, por ejemplo, a ver, José salió alterado de la discusión. Alterado significa que en su equilibrio emocional se vio afectado y pues mostró una actitud de alteración, ¿no? En cambio, la palabra modificar no se ajustaría a ese contexto, por lo cual no lo podría reemplazar. Hay sinónimos, sí, pero de este tipo relativo. En el caso de miedo y pánico, ambos están referidos al temor, ¿no es cierto? Pero uno en menor intensidad que el otro, ¿no? Por lo tanto, acá hay una sinonimia de qué? De diferencia de grado. ¿Okay? Cuando hablo de dolor y sufrimiento, igualmente, ¿no? Yo puedo tener dolor por algo, pero sufrimiento implica una mayor envergadura, ¿no? Igual acá hay sinonimia por diferencia de grado. Alumno y discípulo, acá me faltó la tilde, ¿ok? Alumno y discípulo. Aquí, ¿qué encontramos? Es una palabra que se puede reemplazar sin alterar el contexto, sin alterar la intención de lo que queremos expresar. Yo digo, tengo un alumno muy destacado en el aula, tengo un discípulo muy destacado, por lo tanto acá diré que hay una sinonimia absoluta. Cama y lecho, es lo mismo, lecho, aunque el hecho es una palabra también polisémica, ¿no? Pero para el caso lo puedo reemplazar sin alterar el orden, sinonimia absoluta. Ojo, y hago una aclaración, esto no tiene que ver nada con la cantidad de significados o acepciones que tenga una palabra. Acá no estamos viendo si las palabras son monosémicas o polisémicas, sino que si entre ellas se pueden reemplazar para hacer una sustitución léxica. Y en este caso, las únicas que pueden reemplazarse haciendo sustitución léxica son las de significado absoluto. En el caso de elegir y escoger tienen la misma connotación, el mismo significado, por lo tanto son sinonimia absoluta. Cálido y caluroso. Nos encontramos nuevamente en una sinonimia, pero con diferencia de intensidad, ¿no? En este caso de temperatura, ¿no? Esto es de menor temperatura, esto es de mayor, por lo tanto acá hay una sinonimia con diferencia de grado. Y por último, fugitivo y prófugo, ¿no? Alguien que está fugitivo lo podemos reemplazar en el contexto empleando el término por prófugo y no alteramos la
significación del contexto. Por lo tanto, estaremos ante una sinonimia absoluta. Lo importante, jóvenes, para poder definir si pueden intercambiar o no un término por otro dentro del contexto para decir que estamos haciendo una sustitución léxica es tener claro y preciso el significado de las palabras. Y cuando no tenemos un lenguaje o un vocabulario, un léxico muy amplio, ¿a quién recurrimos? Al diccionario. Pero en este caso la recomendación, jóvenes, no es un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿no? Eso no es que no nos sirva, pero no es de gran aporte o de utilidad, porque estaríamos de manera mecánica reemplazando, sin conocer en realidad el significado real de los términos. Lo que es recomendable es utilizar un diccionario que se llama normativo, que es aquel que contiene el significado de todas las palabras que componen nuestro idioma. Jóvenes, yo pienso de que esta explicación, que es en realidad recordar un tema que ya conocemos de años anteriores, ¿no?, les haya servido y haya sido claro en su explicación para poderlo emplear resolviendo la prueba de salida que tienen planteada. En este caso, yo les agradezco mucho la atención y espero que todos estén bien en casita. Gracias.